el tercer ciclo de la carrera de Periodismo y Nuevos Medios y para el final de este curso Redacción Periodística me tocó realizar la entrevista. En primer lugar voy a hacer el análisis de cada parte de mi entrevista. Como bien se sabe, la volada y la bajada están totalmente relacionadas con el titular debido a que son un complemento de este. Yo decidí que mi titular sea una cita dada por mi entrevistada, obviamente, en la cual se expresa la constante violencia y asesinatos a pobladores ayánicas. Y mi volada habla acerca de esto justamente, es una cita parafraseada en donde ella hace énfasis con respecto a esta violencia que todavía existe y existe desde hace muchísimos años en la selva, para ser exactos, en las comunidades indígenas. A continuación voy a explicar un poco el motivo por el que realicé de esa forma mi gorro. Yo no coloqué ni una fotografía en la revista digital ni el nombre completo de mi entrevistada debido a que ella me solicitó este anonimato, ¿no? Me explicó un poco que ella ha recibido muchísimas amenazas porque su activismo es muy marcado y muy fuerte allá en la selva y por ello, pese a que esto es únicamente un trabajo institucional, prefirió que yo solamente la nombrara como Rocío y que evite poner una fotografía de ella. Entonces lo que hice fue colocar una frase que me pareció bastante impactante porque uno normalmente espera ver una fotografía en una revista digital. Entonces en el espacio en donde va esta fotografía yo puse una frase muy impactante. Y en mi gorro explico de manera implícita el motivo por el que no he puesto ni fotografía ni nombre y además también hago una pequeña introducción a lo que va a ser la entrevista. Ahora, con respecto al cuerpo del texto, yo decidí elegir 5 preguntas porque justamente también se ajustaba a los caracteres y al formato de la revista digital y a las hojas que se solicitaron. Entonces, elegí estas 5 preguntas porque fueron las más claras, las más potentes y las más fuertes. A continuación voy a adjuntar las capturas de pantalla que comprueban la comunicación que yo tuve con mi entrevistada y la llamada telefónica por la que se dio la entrevista. Muchas gracias. Hola profesor, yo voy a hablar sobre mi reportaje Aislados para vivir, unidos para sobrevivir. Déjenlos existir. Si bien las poblaciones indígenas son una población olvidada desde hace muchos años, existen organizaciones las cuales luchan por los derechos. Bien, igual, hay poblaciones que ya han logrado tener un lugar, recuperar sus territorios aún más vulnerable, que es la población en aislamiento y contacto inicial, PIASI. De ahí viene la ley, la cual ha demorado muchísimos años en que el Estado la pueda generar. Sin embargo, existen aún factores que imposibilitan de que la ley pueda ser implementada correctamente. Aún tienen problemas operativos. También hago énfasis, en segundo lugar, a la tendencia en Twitter, Aislados para vivir, que es de ahí donde saqué mi título. Me puse a investigar todos los y el pasado 15 de junio lanzaron todos su voz de protesta por estos pueblos debido a la situación del COVID-19, la cual esos pueblos indígenas tienen una lucha constante porque son una población en riesgo. Y en mayo el Estado había sacado un decreto para la protección de estos pueblos, para brindarles alimentos de primera necesidad, en cuanto a la salud, cuidarlos, que tengan todos los implementos necesarios. Sin embargo, han tenido que pasar 56 días desde que salió el decreto de emergencia para que el Estado pueda actuar. De todas formas, han tenido problemas y hay muchas personas que están sufriendo por esa enfermedad porque son pueblos olvidados. Entonces, en mi reportaje en lo que yo me baso es para que la gente conozca y vea la situación que está pasando en esos sectores del Perú. Mi nombre es Julia Calero y yo redacté la crónica Destinados a una vida de secuestro de la revista digital Arawak. Principalmente, antes de redactar mi crónica, yo tomé en cuenta todas las indicaciones, interlineado 1.0 y Arial 12. Para mi bajada, yo realicé una cita textual de un testimonio de una xeninca que le habían matado a su hermano y había desaparecido a su esposa y a su hijo en un ataque terrorista. Para mi cuerpo de texto
tomé 3 principales fuentes. Mongabay, que es un sitio web que informan sobre noticias ambientales, diseño ecológico, etc. Ellos realizaron un reportaje acerca de los Ayaninkas, donde hablaban sobre que ellos vivían en medio de narcos, de invasores, en terroristas. Incluso comentaban de que los niños los secuestraban para que sean terroristas de pequeños o los metían en los cultivos de las plantas de coca. Luego tomé en cuenta Ojo Público, que fue una fuente principal también, donde ellos realizaron un reportaje donde decían sobre los líderes que habían fallecido en transcurso de todo este tiempo, de los últimos 7 años. Incluso hubo un fallecido en esta cuarentena. Mi tercera fuente principal fueron los reportajes en YouTube acerca de los Ayaninkas, donde los testimonios hablaban y pedían justicia. Y así fue como redacté mi crónica. Traté de ser lo más explícita para que el lector pueda sentir y entender el mensaje que daban los Ayaninkas, que se sentían vulnerados ante todos estos invasores, terroristas y narcotraficantes, y no hacían nada al respecto. Gracias. Hola, mi nombre es Ítalo Martínez. Les voy a hablar un poco sobre la nota informativa que realicé y la columna de opinión. En la nota informativa encontramos el titular: un líder Ayaninka más asesinado en el conflicto de tierras. Esto sucedió el 17 de mayo, la muerte de uno de los líderes en el río Tambo, Satipo. Mientras nosotros nos encontramos en un estado de emergencia, todo el país, uno de los líderes, que es del Nuevo Amanecer, Hawái, se encontró asesinado. La pareja originaria está entre la frontera de Junín, Pasco y Ucayali. Ellos anteriormente ya habían recibido amenazas por traficantes de tierras, ¿no? Y también la extracción forestal. Los motivos de la investigación de los policías de Santa Rosa, ¿no?, que es de Cachingari, vienen evaluando el caso. Esta comunidad se encuentra en constante lucha, ya que para defender sus tierras. En el año 2013, el papá de Gonzalo, el señor Mauro Pío Peña, fue asesinado por una protesta que él realizaba también por el tema del extracto de madera, ¿no? La coordinadora de los derechos humanos ha indicado que en los últimos 7 años van asesinando a 10 líderes de la comunidad Ayaninka. Y bueno, en este caso las personas de la comunidad están pidiendo a las autoridades y también al gobierno de que se preocupen más por ellos, ¿no? Porque se sienten y que se sumen a la lucha contra todo esto que está ocurriendo, ya que se sienten ellos abandonados y no sienten el apoyo que deberían de brindar. Selva de Sangre es la columna de opinión que estoy realizando. Durante los últimos años, la Amazonía viene sufriendo muchos ataques, sea por el medio ambiente o por cultural. La cultura ayaninka es una de ellas, que viene sufriendo ya por el tema de estas mafias de terrenos y que no dejan vivir en armonía a la comunidad, ¿no? Ellos son las personas que cuidan toda la parte de la selva de la Amazonía, protegiendo los árboles, los minerales que podemos encontrar en los ríos de la Amazonía, ¿no? Realmente a mí como persona me entristece y sobre todo me pone mal en sí, porque estas personas vienen siendo afectadas ya por todo esto que viene sucediendo, no es de ahora, sino es de siglos atrás, ¿no? Vienen sufriendo también más que todo los hijos, las esposas, y todo esto cada vez vemos menos líderes por lo que vienen siendo asesinados. Ya en los últimos 7 años van aproximadamente 10 líderes que van siendo asesinados por todo este tema, ¿no?, de la mafia.
y quien sufren son sus esposas y sus niños. Esto se hace un llamado de verdad para que puedan apoyar, porque da pena el que ver a personas o las esposas de estos líderes con sus hijos yendo a las comisarías, a los tribunales y que no puedan hacer nada, ¿no? Porque lamentablemente archivan todos estos documentos, todos los asesinatos lo dejan en vano, en nada, por así decirlo. Ahora toda la cultura ayánica, todas las familias están de luto, toda la selva está de luto. Y eso sería todo.